Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Otra vez estamos contigo comunicándonos aquí desde este programa que es Voces Online Radio, de tu programa Entre Amigos. Un servidor, Roberto Córdoba, te saluda y te comenta que hoy tenemos un invitado muy especial. Es el doctor Víctor Alfonso Batiza, mejor conocido como el doctor Batiza. Él hace su carrera en la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Hace su especialidad de ginecología obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología y hace aquí su subespecialidad en el Instituto para el Estudio de la Concepción Humana aquí en Monterrey. Él es profesor del Consejo Mexicano de Ginecología Obstetricia y profesor del Subcomité de Biología de Reproducción aquí en el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Ha sido vicepresidente o es actualmente vicepresidente de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Reproducción Humana. Es director de enseñanza e investigación en Fertilita. Fertilita, sí, es un centro de reproducción humana en el cual él es el vicepresidente, ¿verdad? Es el director de enseñanza. Y tiene temas en libros, es coautor de 2 libros y tiene una subespecialidad en microcirugía. Hoy el doctor Alfonso Batiza nos va a platicar un tema muy importante de actualidad para la mujer, la posibilidad de la mujer reproductiva a lo largo de su vida. ¿Cómo amaneciste? Buenas, Alfonso, gusto en saludarte y gracias por aceptar la invitación. Al contrario, mucho gusto saludarte, Roberto. Buenos días a ti y a todo el público que te escucha, que nos va a escuchar hoy en la mañana. Encantado de estar aquí contigo para platicar sobre este tema. Con tanto que tienes tú en esto de la especialidad de reproducción, ¿a qué se refiere eso de la posibilidad reproductiva? Fíjate que damos por hecho, en general, las personas, los humanos, pero sobre todo en medicina y en el área en la que tú y yo nos dedicamos, damos por hecho y las mujeres dan por hecho muchas cosas que en realidad no necesariamente tienen que ocurrir como ellas lo piensan. Seguramente habrás escuchado alguna vez una mujer que te dice: yo quiero embarazarme, me voy a embarazar en febrero porque quiero que mi hijo nazca en noviembre y que sea de tal o cual signo, que entre tal a la escuela. Y algunas veces no ocurre así. Y esto antes no se sabía, cada vez lo sabemos más, se lo explicamos más a las pacientes. Y este es un tema muy importante que ellas deben de saber y que deben de saber cómo valorar. ¿Cómo se valora esto? ¿Es igual en todas las mujeres? ¿En la misma edad? Es lo que a veces es un tema que desconoce la mujer. ¿Es la edad el mismo tiempo para poderse embarazar? Fíjate que ese es un punto muy interesante y muy importante el que acabas de tocar. En general, conforme avanza la edad de la mujer, disminuye el potencial reproductivo. Eso todo el mundo lo sabemos. Pero no avanza igual en todas las mujeres. En algunas mujeres avanza muy rápido y entonces algunas mujeres de 28, 30, 32 años pueden tener ya una reserva ovárica muy bajita y estar casi en la menopausia. Y en el otro extremo hay mujeres de 44, 45, 46 años que se embarazan en forma espontánea. A esto se le llama potencial reproductivo. Y este potencial reproductivo, aunque disminuye con la edad, es diferente en cada mujer. Entonces, cada mujer debe de saberlo para poder planear su vida y no dejar para más adelante algo, su deseo de embarazo, de promover su fertilidad, cuando muy jóvenes ya tienen problemas y no se habían dado cuenta. ¿Hay estudios especiales para esto, verdad? ¿Cómo se va a valorar cada mujer? ¿Desde cuándo es importante que ellas acudan a revisarse si tienen el deseo de embarazarse o de postergar el embarazo? Porque con el empoderamiento que ha tenido la mujer, ya vemos nosotros que ellas tienen alguna profesión, tienen puestos importantes. Entonces, aquí es donde debemos nosotros de orientar a las mujeres en cómo hacer esta vida reproductiva, ¿no? Así es, eso es lo más importante. Antes no había tantas formas o métodos tan precisos. En la actualidad son varios los métodos que utilizamos para valorar la reserva ovárica.
Pero si quisiéramos resumirlo en uno, hay un examen que se llama determinación de hormona antimuleriana que nos habla específicamente de la reserva ovárica de una mujer. Y esto nos permite aconsejarle y orientarla sobre su reserva ovárica y su capacidad reproductiva a lo largo del tiempo. Una mujer, aunque sea joven, que ya tiene una reserva ovárica disminuida, le vamos a aconsejar o que busque el embarazo temprano en el corto plazo, o si no está en sus planes, que pueda tomar medidas para que en un futuro pueda ser mamá. Por ejemplo, entrar en un programa de reproducción asistida para congelar óvulos para más adelante. Entonces, el que una mujer sepa cuál es su reserva ovárica le permite planear en forma más ordenada y fundamentada, con elementos objetivos y reales, su futuro reproductivo. Entonces, es muy importante que una mujer sepa cuál es su reserva ovárica. Y esto lo hace con esa determinación de esa hormona. Consulta con cualquier ginecólogo, con su médico de confianza, se le hace esa determinación, se interpreta, se le explica, y entonces va a tener más elementos para poder decidir sobre cómo planear su futuro reproductivo. Eso es lo importante que hay que hacer. Ok, entonces ellos tienen que hacer, pero si te fijas, los hábitos también han cambiado, ¿no? Tenemos nosotros a la mayoría de la población que pues tiene sobrepeso. ¿Esto va a influir en la vida reproductiva de la mujer? Sí, definitivamente los hábitos que tenemos a lo largo de nuestra vida influyen. El sedentarismo, el tipo de alimentación, el sobrepeso, la obesidad, también otros factores como la carga genética que pueda tener por parte de su familia de hipertensión, de diabetes, de otras enfermedades. Pero a final de cuentas, hay cosas que podemos modificar, otras que no, unas que nos va a costar trabajo. Pero un punto para empezar es tener esa valoración de su reserva ovárica para poder orientarle. Si además de esto tomamos en cuenta y podemos hacer que esta paciente entienda y acepte que hay que cambiar muchos hábitos para mejorar no solo su potencial reproductivo, sino su calidad de vida, como hacer ejercicio, una dieta adecuada, no tener sobrepeso ni obesidad, en fin, tabaquismo, alcoholismo, pues obviamente muchísimo mejor. Pero el tener esa determinación le da ese conocimiento a esa paciente para poder tomar decisiones responsables en base a datos objetivos y planear su futuro reproductivo. Es muy cierto lo que dices y combinado podemos orientar mejor a la paciente. Fíjate, tú dijiste dos puntos muy importantes, tabaquismo y alcoholismo. ¿Qué tanto influye el fumar en el ovario? ¿Qué tanto va a ocasionar que se tenga una disminución en la producción de células que a la larga van a dar óvulos y que estos óvulos son los que dan oportunidad de que se embarace? Hay varios estudios que demuestran que el tabaquismo afecta a la fertilidad. No está tan claro, sí existen estudios, pero no está demostrado en forma fehaciente que afecte el número de óvulos o el número de ovocitos que pueden desarrollarse cada mes. Sin embargo, sí los puede afectar y sí hay otros aspectos que puede afectar la motilidad tubaria, la formación del moco, en fin. A final de cuentas, independientemente del mecanismo por el cual afecte la fertilidad, en general, sí podemos afirmar en forma contundente que el tabaquismo afecta la fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer. De manera que el tabaquismo es algo que habría que combatir en forma importante en una mujer, en general, independientemente de su deseo reproductivo, para evitar complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Fíjate, si estamos tocando así ciertas cosas, tú tienes un libro, tienes artículos sobre miomatosis, miomas, tumores en el útero, en la matriz. Así es. ¿Qué tanto afecta un tumor de estos para una posibilidad reproductiva en la mujer? Los miomas definitivamente afectan el potencial reproductivo de una mujer. En general, podemos distinguir 3 tipos de miomas: los subserosos, intramurales y submucosos. Los submucosos e intramurales afectan definitivamente, está demostrado con medicina basada en la evidencia, afectan, disminuyen la posibilidad de un embarazo en una mujer, de un embarazo que llegue a término. Los miomas subserosos no tanto. El aspecto importante en los miomas son dos
pilares importantes. Primero, el diagnóstico, que se diagnostiquen a tiempo. Los miomas pueden producir sangrados anormales, pueden producir dolor y en algunas ocasiones las pacientes lo dejan como que es algo normal. Pues es normal que me duele, es parte de ser mujer, de tener menstruaciones con dolor, pero no tanto dolor. Por eso vale la pena que se chequen cada año con su ginecólogo. O que tenga sangrados abundantes de 6, 7 días. A lo mejor está dentro de lo normal, pero sin miomas ella tendría ciclos con duraciones de 3, 4 días de sangrado. Entonces, deben de checarse con sus médicos porque los miomas intramurales y submucosos sí afectan la fertilidad. Y hay diferentes tratamientos. Hay tratamiento médico y hay tratamiento quirúrgico de los miomas. Cada mujer, dependiendo del tipo de miomas, su deseo reproductivo a corto o largo plazo, la edad, en fin, es candidata a uno u otro tratamiento. Eso se lo explicamos en la consulta después de haberla revisado y saber toda su historia clínica, su ultrasonido y demás. Pero es algo que afecta de manera importante su posibilidad de ser embarazo. Fíjate, tú mencionaste ahorita revisión cada año. Las actitudes y los hábitos de las personas actualmente han cambiado. La vida sexual inicia más temprano. Hay algo más de parejas sexuales, pero si tú como ginecólogo te das cuenta que pasan 4, 5, 6, 7 años y de tener actividad sexual y no se han revisado, ¿cuándo se les recomienda a las mujeres por este potencial, ¿verdad? Por esta posibilidad reproductiva que deben de revisarse? Bueno, ahí podemos dividir esto en dos partes. Déjame comentarte mi punto de vista del segundo y después el primero. ¿Cuándo deben iniciar la evaluación o quiénes deberían, en qué momento deberían iniciar su evaluación de su potencial reproductivo? En el momento, en cualquier mujer en etapa reproductiva, es decir, de los 18 a los 45 años. Eso es lo ideal para evaluar el potencial reproductivo de una mujer. Ahora, vamos a aterrizar otro poquito en la realidad, particularmente en nuestro país, que es un aspecto muy importante que tocas. Es cierto, cada vez se inicia la vida sexual activa a edades más tempranas y desafortunadamente tenemos jovencitas de 16, 15, 14 años que ya han iniciado su vida sexual, con otras muchas implicaciones infecciosas y de muchos otros índoles que tú ya sabes. Entonces, lo ideal es que acudieran a checarse una vez que inicia su vida sexual activa o a partir de los 18 años si es que todavía no la inician. Entonces, en el momento que inician su vida sexual activa es momento en el que deben acudir con el ginecólogo para recibir información, para recibir una consulta, una historia clínica, una exploración, hacer un diagnóstico preciso y todas las recomendaciones que deban ser necesarias según las condiciones y circunstancias particulares de esa paciente o de esa joven. Pero la valoración de la reserva ovárica usualmente se inicia a partir de los 18 años, que es cuando en realidad empiezan a acudir al consultorio para eso, ¿no? Entonces es importante lo que mencionas, que desde los 18 años pueden ellas iniciar su valoración y su revisión para esta posibilidad reproductiva. ¿Es así? Claro, así es, desde jovencitas, porque tú lo decías hace un momento, el empoderamiento de la mujer ahora en la actualidad, y es normal y es su derecho, y yo creo que todos estamos de acuerdo, las mujeres estudian no nada más la preparatoria, una carrera y después una especialidad y después quieren ejercer y dedicarse a lo que estudiaron tanto tiempo y tener ese disfrute profesional. Para el momento en el que empiezan a pensar en promover su fertilidad, usualmente ya es en la actualidad 35, 36, 37 años, cuando el potencial reproductivo en general ya disminuyó, pero muchas de ellas desde antes, desde los 20, 22, 24 empezó a disminuir. Y ya para cuando llegan con nosotros ya es tarde y sí podemos ofrecerles alternativas. Existe el programa de donación de óvulos y otras alternativas, pero ellas dicen, si yo hubiera sabido antes, doctor. Entonces, en la actualidad, si tenemos estas herramientas, que es un examen de sangre, cualquier día, no importa el día del ciclo, durante su menstruación, antes de la menstruación, después de la menstruación, la mitad del ciclo, no importa el día, se hacen este examen de sangre y nosotros les podemos explicar cuál es su reserva ovárica
y entonces ellas pueden planear. No es lo mismo que les digas, tienes una hormona antimileriana de 0.5 y mejor apúrate porque a lo mejor te queda un año de tener buenas posibilidades de embarazo y ya se apuran o guardan óvulos, a que les digas tienes una hormona antimileriana de 8 y entonces no te preocupes, sigue tu vida normal y en 1 o 2 años volvemos a revisarte la reserva ovárica. Cada año tu examen ginecológico normal y en un par de años otra vez tu reserva ovárica. Entonces, el conocimiento da poder. Ese saber, esa valoración de su reserva ovárica les permite formar un criterio y tomar una decisión responsable y fundamentada de cómo promover, cómo y cuándo promover su potencial reproductivo. Fíjate, tú estás mencionando el hacer la valoración por medio de este estudio en sangre, hormona antimileriana, y vamos a ver un ejemplo. Femenina, mujer de 28 años, que trae buena reserva ovárica, pero en este momento no quiere embarazarse. ¿Le recomiendas que siga así o existe ya la posibilidad de la congelación de óvulos? ¿Qué recomendación? ¿Qué tipo de recomendación se le da? Claro, ya existe en la actualidad al alcance de la gran mayoría estos programas de criopreservación de óvulos. Nosotros lo manejamos aquí en el centro, pero se hace, voy a llamarlo, por decirle de alguna manera, algo a su medida. Entonces le preguntaría a esta paciente, bueno, ¿y cuáles son tus planes en el futuro para casarte o para tener bebés? Si ella me dice, pues mira, yo ya tengo mi novio, nos vamos a casar el año que entra, queremos esperarnos un año y en un año ya queremos tener bebés, es decir, dentro de 2 años, y tiene buena reserva, pues no hay que hacer nada. Bueno, sigue con tu control anual ginecológico y vamos viendo en 1 o 2 años te embarazas, 3 años y no hay problema. Si ella me dice, voy a terminar mi carrera, no tengo novio, luego quiero hacer una especialidad, luego me quiero ir al extranjero, quiero dedicarme a lo que yo hago, relaciones internacionales, por ejemplo, y hasta los 35, 36 años, entonces ahora sí ya buscar una pareja, establecerme y luego buscar bebés. Entonces estamos pensando que ella buscará su embarazo hasta los 37, 38 años. En esa paciente, a ella sí le diría, ¿sabes qué? Te conviene congelar óvulos ahorita y después sigue tu vida normal. Si a los 36, 37 años te casas y buscas el embarazo y te embarazas en forma espontánea, qué padre, tienes estos óvulos de reserva, de respaldo y no pasa nada. Son óvulos, se pueden descongelar, se tiran, no pasa nada. Pero si no te puedes embarazar y vemos que tu reserva en aquel entonces ya no es tan buena, no te preocupes, tienes óvulos, entonces se pueden descongelar, se fertilizan, transferimos un embrión y va a ser un bebé genéticamente tuyo y de tu esposo, de tu pareja. Entonces, eso es prevenir para el futuro. Entonces, depende de cuál es el deseo y la perspectiva de esa paciente en particular. Fíjate, aquí nos contestas, pero de aquí nos das pie al otro punto de la otra mujer. Esta mujer que pasó su etapa, no sabía, no conocía el tema de congelación de óvulos, estuvo ocupada en su vida, en su empoderamiento, y de repente desea tener hijos, pero su hormona antimileriana está baja. ¿La donación de óvulos entra aquí? Sí, claro. ¿Es una puerta abierta? Sí, claro. ¿Cómo lo toma la gente? Siempre es una puerta abierta, es una realidad. Existen muchos centros en el país, centros acreditados, centros certificados. Hay varios aquí en Nuevo León. Y aunque, para contestar a tu respuesta, ¿cómo lo toma la gente? Aunque no siempre lo toman de la mejor manera de primera intención, porque obviamente ellas lo que hubieran querido era que fuera con sus óvulos y demás, a final de cuentas, pues entienden que esto no es culpa de nadie, ni de ellas, ni de algo que tuvieran que haber sabido que no sabían, no lo pudieron saber antes, y bueno, ya no se puede hacer nada. Entonces, una opción para ser mamás es entrar a un programa de donación de óvulos. Y entonces, a veces batallan un poquito, pero lo aceptan, lo entienden, lo aceptan, y entonces les damos esa posibilidad. Entonces, ¿es aceptado esto? ¿Es aceptado la donación de óvulos? Sí, es algo, a final de cuentas es aceptado por la inmensa mayoría. Siempre hay algunas parejas que terminan diciendo, en llegar hasta allá nosotros no vamos a llegar a un programa de donación de óvulos. Preferimos ser una pareja sin hijos o buscar la adopción.
y es muy respetable, pero la mayoría, cuando es necesario, sí lo aceptan. Y esto ya es una realidad. Nosotros lo que buscamos es ir un poco más allá y adelantarnos para prevenir. Está muy bien la medicina curativa. Buscamos además la medicina preventiva. Y entonces darles esta información con tiempo para que ellas puedan planear su futuro reproductivo sin tener que llegar a esa situación en que, pues sí, la única opción para ser mamá es que sea con donación de óvulos. Entonces, si podemos hacerlo antes, mejor. Fíjate qué bien, qué bueno que existen ya estas opciones para la mujer, para la pareja, que pues por alguna situación no se casó, no tuvo pareja antes, postergó su embarazo y llega en un momento en el cual pues la posibilidad es baja, es mínima, y ahora se tiene con las donaciones de óvulos para poder ser eh, tener la oportunidad, vaya, de ser mamá, ¿no? Sí, claro. Eh, entonces, la recomendación en base a esto a las mujeres es revisarse, acudir a su revisión. Sí. La idea es, la recomendación es, acudan con su médico a su revisión ginecológica convencional, y si por alguna razón su médico no se los ofrece, ustedes pregunten, para valorar mi reserva ovárica, ¿qué necesito hacer? Yo he oído, me explicaron de la hormona antimuleriana, y su médico les va a decir, sí, tienes razón, hazte una hormona antimuleriana y entonces yo te ayudo a interpretarla. Y entonces le regresa a la paciente con su hormona antimuleriana y le explicamos lo que significa ese valor de hormona antimuleriana. Y al hacer esto, en ese momento se estudia al varón. Sí, si el varón, si ella ya tiene una pareja y ellos ya están pensando en que van a buscar tener familia a corto plazo, o él, independientemente de que aún no quieran tener bebés, de que no quieran embarazarse, él está de acuerdo en que también quiere hacerse una evaluación, entonces también se le puede hacer una evaluación, también con hormona antimuleriana o con un espermograma. Y entonces también podemos orientar al varón sobre cuál es su situación reproductiva, y que si hay algún problema lo pueda tratar antes de esperarse a que pase más tiempo. Sí, ¿no? Porque muchas veces la reproducción se centra principalmente en la mujer, y el hombre se va dejando a un lado, Así y es. es una parte importante, es el 50% de la posibilidad de embarazarse. Entonces aquí también cabría la posibilidad de que se le tome un espermograma al hombre, una hormona antimülleriana, y en ese caso se pudieran también congelar espermas. Sí, así es. También se pueden congelar espermas y entonces quedan los viales congelados para un futuro. Si se necesitan, si la pareja busca tener bebés y se puede embarazar, pues ya no se necesitarán y se desecharán. Pero si no, se tiene esa reserva y entonces no tendrán problemas en el futuro. Ok, por último, cirugía de miomas, ¿es recomendable? La mayoría de los miomas, cuando dan síntomas, ya sea dolor, hemorragia, sangrados anormales o infertilidad, cualquiera de esos tres, son susceptibles de tratamiento. Y el tratamiento puede ser médico o quirúrgico dependiendo de las características de los miomas, de la paciente, su edad, el tamaño de los miomas, dónde estén localizados, el número de ellos. Y entonces ya valoramos y le explicamos cuál es la mejor opción. Pero deben de ser tratados médica o quirúrgicamente. Mira qué bien. Algo más sobre la posibilidad, ¿sí?, de la reproducción en una mujer, algo que quieras más comentar. Afortunadamente en la actualidad, existen muchísimas técnicas y hay muchos avances que de una u otra manera nos vamos enterando como médicos sobre todo, pero la población en general a través de programas interesantes como el tuyo, como en este que me has hecho favor de invitarme, pero en algunas ocasiones eso también es un arma de doble filo. Entonces muchas personas pueden pensar, como ya hay técnicas, entonces me puedo esperar, no me preocupo, en un futuro me voy a poder embarazar. Y aunque estas técnicas están muy avanzadas, no garantizan el embarazo al 100% en todas las parejas, y no todas las parejas van a ser susceptibles de todas las técnicas. Por eso lo correcto, lo ideal es consultar antes para darles información
de cuál es su situación y en base a cada caso ya se les explica qué posibilidades tienen. Entonces, sí, existen muchísimas técnicas. Lo mejor es acudir antes con su ginecólogo, con el experto en biología de la reproducción si hay problemas de fertilidad, para que les podamos diagnosticar en forma precisa y diseñar un plan terapéutico específico a medida de esa pareja. Perfecto. Tú estás en Fertilita. Así es. Fertilita es un centro de medicina reproductiva. Estamos aquí en el Obispado, en Belisario Domínguez, en la Plaza Paralelo Obispado. Es un centro de reproducción, médicos certificados en biología de la reproducción, con un laboratorio de primer nivel, con embriólogos de primer nivel, que nos dedicamos a esto, a tratar a las parejas con infertilidad y sobre todo ayudarles desde antes para prevenir los problemas de fertilidad. Cuando se presentan, las podemos ayudar en alta y en baja complejidad, pero idealmente las tratamos antes para evitar que lleguen a eso. ¿Fertilita tiene redes sociales? Tiene redes sociales, está la página, lo pueden buscar así como tal, Fertilita, en Facebook, en Twitter. Pueden buscar consultorio Dr. Batiza en Facebook, @Dr. Batiza en Twitter. Pueden buscarnos así tal cual y vamos a aparecer. Cualquier duda, cualquier pregunta, con toda libertad pueden hacerla y estamos siempre para atenderles, para ayudarles, para aclarar sus dudas y que todo salga bien. Alfonso, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Qué bueno que nos das los datos de Fertilita para la gente que tenga que buscar alguna reproducción, alguna evaluación sobre su posibilidad reproductiva y que puedan hacerlo a tiempo para en un futuro no tener un problema en cuanto a la fecundación de un embarazo. Así es, estamos para ayudarles, para asistirles y aclararles todas sus dudas. Con mucho gusto. Muchísimas gracias y a todos ustedes que nos han escuchado y nos han visto aquí en Facebook Live de Voz Online Radio, de Entre Amigos. Les recuerdo que este programa, si no lo alcanzaste a ver en vivo, lo puedes ver en YouTube en una posterior toma. Va a ser una buena oportunidad para que te suscribas y estés con todos nosotros. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control, Alex Rivera, transmitiéndonos por Zoom. Y pues todas las preguntas que tengas nos las puedes hacer llegar a nuestra página y nosotros se las haremos llegar al doctor Batiza para que te las conteste. Muchísimas gracias, Alfonso. Que muchísimas gracias, igual. Hasta luego. Bonito día. Hasta luego. Gracias. Bye. Buen día. Bye. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.